Hola, buenas. Vamos a continuar con otra clase. En esta nueva clase vamos a abordar ya el siguiente tema. Dejamos atrás circuitos eléctricos. Quizás lleguemos lo más probable es que sí veamos un poquito más de circuitos eléctricos, pero ya lo vamos a sacar. Esos conceptos que lleguemos a abordar de repente de circuitos eléctricos los vamos a sacar cuando por necesidad los temas que siguen requieran de esos conceptos. Pero en sí, con lo que vimos de circuitos eléctricos es suficiente. Es más que nada ejercitar los conceptos que vimos, hacer los ejercicios de tarea. Entonces, este tema que vamos a ver ahora tiene por nombre eh, Introducción a las señales y sistemas electrónicos. ¿Sí? Introducción a las señales y sistemas electrónicos. Es una introducción. Vamos a introducirnos a las señales y a los sistemas electrónicos, pero en realidad son conceptos, no es que vayamos a ver un circuito electrónico en este tema, son más que nada como una introducción de conceptos que se requieren para abordar los temas que siguen. Los temas que siguen que van a ser diodos, transistores, o amplificadores operacionales, que están contenidos en el temario. Entonces, aquí vamos a abordar conceptos que son necesarios para facilitar el aprendizaje de los temas que siguen. Y aquí tenemos el primero, ¿no? O sea, es como dice el tema, que es introducción a las señales. Bueno, pues aquí vamos a ver los tipos de señales electrónicas. Hay dos tipos de señales electrónicas, eh, 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 en lo que ya abarca en teoría de ingeniería electrónica. Hay dos tipos de señales que, como dice aquí, los dispositivos procesan. ¿Sí? Procesar una señal es obtener información de ella o adecuar esa señal para que otro dispositivo la interprete. ¿Sí? Eso es procesar la señal. Entonces, dos tipos de señales que se manejan en electrónica son las señales analógicas, aquí está, analógicas y digitales. Las señales analógicas son las que primero se empezaron a manejar en aplicaciones, porque la electrónica digital apareció, digamos que recientemente, o sea, más o menos desde 1960 para acá, apareció las señales, la ingeniería electrónica digital, y antes pues solo había ingeniería electrónica analógica. Entonces no llegó la ingeniería electrónica digital de golpe, no llegaron las aplicaciones de repente, todas las aplicaciones, empezaron a desarrollarse algunas aplicaciones, y esas aplicaciones que se empezaron a desarrollar empezaron a requerir de esta definición del concepto de señales digitales. Entre más avanza la ingeniería electrónica en el campo digital, más aplicaciones cubre, aplicaciones de tipo práctico, y las señales digitales se vuelven más populares. Tan populares que a la gente muchas veces ya las empieza a manejar sin saberlo. Pero no quiere decir que las señales analógicas como estas sean señales que están pasando de moda. La electrónica analógica va a seguir vigente todavía muchos años, muchísimos años, sobre todo la electrónica de potencia. La electrónica de potencia muy difícilmente hay la posibilidad de que sea desplazada por la electrónica digital. ¿Sí? La electrónica de baja potencia sí, en muchas aplicaciones está siendo desplazada por la electrónica digital, pero la electrónica analógica sigue siendo todavía muy fuerte, ya tiene mucha penetración y es muy necesaria.
Y vamos a empezar con definir un poquito de información de qué es una señal analógica y después vamos a ver un poco de qué es una señal digital. Entonces aquí tengo señales analógicas con asterisco, estoy marcando comentarios importantes de lo que es una señal analógica. Por ejemplo, el primer comentario ustedes tienen aquí, dice que las señales analógicas toman un rango continuo de valores, representando cantidades que varían continuamente, ¿no? O sea, es un poco redundante, pero bueno, así me salió, ¿no? O sea, las señales analógicas toman un rango continuo de valores, ¿sí? Como una señal analógica continua, pues es una señal senoidal, algo que está oscilando todo el tiempo, o un voltaje constante, es una señal continua, ¿sí? O el, el sonido que nosotros emitimos es una señal continua por lapsos de tiempo, porque dejamos de hablar y dejamos de emitir sonido, pero en ese intervalo en el que hablamos, la señal es una señal continua. Igual cuando nosotros no solo hablamos de señales electrónicas, las señales analógicas no tienen por qué ser solo electrónicas, no tienen por qué ser solo corriente y voltaje, también pueden ser señales físicas, ¿sí? Bueno, entonces dice aquí, segundo comentario, dice nuestros sentidos como la vista, ¿sí? Como el olfato, el oído, el gusto y el tacto, todo lo que tocamos, son procesos en nuestros sentidos, son procesos analógicos. Procesamos señales, con la vista procesamos señales continuas, ¿sí? Con el olfato señales continuas, nos llega un olor y no lo detectamos por intervalos, sino que es continuo. Este, el olfato trabaja continuamente, el oído igual, el gusto igual, estamos probando un alimento, no detectamos sabores por lapsos, sino que estamos detectando los cambios que va sufriendo cada alimento que probamos, ¿sí? O sea, todos nuestros sentidos trabajan con un proceso analógico, procesan la señal en forma analógica, o sea, como dice el primer comentario, en un rango continuo. Eh, y matemáticamente se representan con cantidades que varían continuamente. Por eso cuando hablamos de un voltaje como el de voltaje de línea, pues lo representamos con una expresión seno o coseno. Es una señal continua, está variando continuamente, ¿sí? Esos son dos comentarios. Vamos a pasar aquí al pizarrón, entonces vemos más comentarios referidos a las señales continuas. Dice acá el tercer comentario, dice, las señales analógicas, ya hablando de las señales en sí, no de los sentidos, ¿sí? Las señales analógicas trabajadas como variables, pueden variar con el tiempo, son la temperatura, la humedad, la presión o fuerza, la intensidad de la luz, la intensidad del sonido y el caudal, o sea, cuánto volumen de un fluido pasa por unidad de tiempo en una sección transversal, eso sería el caudal, ¿sí? Entonces, todas estas variables son algunos ejemplos, no son todas las señales continuas físicas que podemos encontrar, ¿sí? Todas estas variables las voy a repetir: temperatura, humedad, presión o fuerza también puede ser, la intensidad de la luz, la intensidad del sonido y el caudal son algunas de las variables más populares. Son variables físicas que nos puede interesar medir en algunos procesos mecánicos, industriales, de alguna aplicación particular, ¿no? Y esas señales, cuando las medimos, nosotros
las queremos procesar a través de la electrónica, convirtiéndolas de señales físicas a señales eléctricas. Y ya que las convertimos, quedan expresadas como corrientes o voltajes, algo como esto que tenemos aquí. Entonces el segundo comentario dice, según su origen, esas señales pueden tomar valores dentro de un rango finito. ¿Sí? Según su origen, esas señales, las señales que acá menciono, toman valores dentro de un rango finito. Por ejemplo, ¿no? O sea, muy sencillo, si yo voy a procesar o a controlar la temperatura de un horno casero, pues ese horno seguramente maneja rangos de temperatura en un espacio chico que va de, digamos, de 25 grados centígrados la temperatura ambiente a unos 200, 220 grados centígrados, que es más o menos la temperatura del horno de una estufa en una casa. Entonces es una variable, la temperatura es una variable que tiene un rango de variación que va de los 25 grados a los 220 grados. O sea, es un rango de variación según la aplicación que estamos manejando, que es el horno de una casa, ¿no? Pero si hablamos de un horno industrial que puede manejar temperaturas de 1500 grados, su rango de variación pues es más grande, a eso se refiere esto. Entonces, según su origen, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango finito. Esa temperatura con algún dispositivo particular la puede convertir a una señal eléctrica que puede ser voltaje o corriente, y al observarla puede ser algo como esto, como una señal así, pero es una señal que está variando continuamente. ¿Sí? Otro comentario que dice aquí abajo, dice, voltaje o corriente VDT o IDT puede ser una señal eléctrica, pero va a representar a una variable física, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Luego más abajo dice acá, voy a bajar la camarita para ver esas definiciones ahí, los comentarios. Dice, un sensor es un dispositivo que convierte una variable física en una variable eléctrica. ¿Sí? Un sensor es un dispositivo que convierte una variable física en una variable eléctrica. Por ejemplo, el termómetro. Un termómetro casero pues convierte la variable física, que es temperatura, ¿sí? Bueno, a los termómetros antiguitos pues no la convertían a una señal eléctrica, sino a una indicador visual, ¿no? O sea, es una señal visual. Pero los termómetros actuales, esos digitales, el que nos ponen para checar que no estemos enfermos en esta pandemia, en cada lugar a donde accedemos, pues tienen dentro un sensor que convierte la temperatura a una señal eléctrica. Una señal eléctrica que por lo general toma amplitudes muy pequeñas, ¿sí? O sea, valores de voltaje muy pequeños. Si convierte temperatura a voltaje, entonces va a convertir a un voltaje que puede ser milivolts, algo así. O si convierte a corriente, a una corriente del orden de miliamperes. Pero incluso hay sensores que convierten una variable física a una variable eléctrica de magnitudes todavía más chiquitas, como microvolts o microamperes. ¿Sí? Así que un sensor es un dispositivo, el puro dispositivo que hace la conversión de una señal física a una señal eléctrica. Es lo que señala aquí. Un sensor es un dispositivo que convierte una variable física en una variable eléctrica. Y el dispositivo que hace lo contrario, que convierte la señal eléctrica a una variable física, se va a llamar un actuador. Un actuador es un dispositivo que convierte la variable eléctrica a física. Entonces, por ejemplo, acá en esta otra parte del pizarroncito, bueno, tengo aquí otro arriba, otro comentario más que les voy a mostrar ahí. ¿Sí? Ahí lo ven. ¿Sí?
que es un complemento de lo que es la definición de un sensor que les di por acá. Bueno, aquí lo vuelvo a mencionar, ¿no? Es un complemento en donde les hago notar que es un transductor. Un transductor es ya un subsistema, un sistema pequeñito que lleva un sensor y agregado un dispositivo electrónico o eléctrico que mejora la señal que se está con la señal eléctrica que se obtiene de la conversión, de haber convertido el sensor de una variable física a una eléctrica. Viene agregado una circuitería que la mejora la señal, la hace más grande o le elimina ruido, cosas por el estilo, y en ese momento ya me entrega una señal más limpia y más útil para procesar. Ese dispositivo que lleva sensor y componentes electrónicas, todo junto, que puede estar contenido en un cuadrito pequeño, es lo que se llama un transductor. Entonces aquí en la definición dice que un transductor es un dispositivo sensor que tiene adicionado componentes que refuerzan, convierten la señal, también la pueden convertir a otra señal distinta o la mejoran para mejoran la misma señal que produce el sensor para poder hacer algo más, ¿sí? Y en este espacio que les puse acá está ilustrado ejemplos de sensores de los más comunes que llegamos a encontrar en libros y en los fabricantes, que podemos buscar fabricantes de ellos, de estos sensores. Cuando nosotros le tecleamos en Google alguno de estos sensores o alguno de estos actuadores que vienen aquí abajo, vamos a encontrar que Google nos manda información de teórica de los libros, en donde distintos libros tratan este tipo de sensores. Pero también vamos a encontrar algunas direcciones que nos envía Google, donde nos encamina hacia los fabricantes de esos dispositivos, direcciones de fabricantes que nos dicen una marca de nombre raro, pero que accedemos a ese fabricante. Ya saben que cuando no sé si se han dado cuenta, cuando Google nos da información de teórica de tipo docente, pues normalmente viene de universidades y la extensión de la URL de la dirección de internet es .edu, .edu de educación, y es información educativa. Pero cuando viene de un fabricante, la extensión última de la URL es .com. Entonces quiere decir que esa es información que viene de un fabricante, y podemos encontrar información de estos mismos dispositivos proporcionada por los fabricantes, en donde ellos dan información de los dispositivos que producen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que los termistores y las termocuplas son sensores de temperatura, así se les conoce, ¿no? Si queremos saber qué es un termistor o qué es una termocupla, pues le ponemos ahí en el buscador, y lo más seguro es que nos mande información de distintos autores referente a estos dispositivos. Alguna información muchas veces está muy buena, y nos sirve para empezar a nutrir nuestra acervo cultural y poder saber un poco más de este tipo de dispositivos, ¿no? Y otra es algo, a veces encontramos información de los fabricantes referida a un termistor particular, una termocupla particular que produce un fabricante ya con su código numérico, y ya me dice qué características tiene ese dispositivo en particular. Entonces podemos acceder a esa información e interesarnos por ver qué el fabricante nos da, o sea, qué información nos está dando de ese dispositivo, por qué da tanta información, para qué nos puede servir, ¿sí? O sea, de nosotros depende
no todo vamos a esperar que nos lo transmitan en las universidades, porque no alcanzaría ni 10 años de carrera y 10 años con materias distintas cada trimestre para ver tantísima información que dan los fabricantes. Entonces le toca a cada quien definir su camino y decir, si yo me quiero interesar en sensores y actuadores, pues me voy a interesar en saber cómo funcionan y me voy a interesar en saber qué datos proporcionan los fabricantes de ella, y me voy a interesar en también saber en qué se aplican cada una de ellas, ver aplicaciones particulares y tratar de entender cómo funciona esta aplicación, cómo lo hacen, o sea, y vamos a encontrar muchas aplicaciones interesantísimas de estos dispositivos si tenemos la curiosidad nosotros de buscar en la red esa información. Hoy en día ustedes como alumnos gozan del mayor diccionario enciclopédico que jamás se ha tenido. Nosotros, o sea, yo y mis generaciones, eh, no teníamos ese privilegio. Nuestra información venía de enciclopedias en libros, físicas, con libros que muchas veces eran atrasados, ya libros obsoletos o no tan actualizados. Hoy se está renovando la información continuamente en la red, y antes pues los libros estaban ahí en la biblioteca. Todavía en la biblioteca ustedes encuentran muchos libros de enciclopedias atrasadas, viejísimas, que abordan estos temas, pero no están actualizados. En cambio ahora, si ustedes quieren conocer de esto, van a encontrar información atrasada, pero también van a encontrar mucha información muy reciente de personas que están en continua renovación de sus propios conocimientos, y la teclean y la transmiten, la publican. Por eso hoy tienen a la mano ustedes una enciclopedia inmensa que, que les ofrece mucha, yo diría que miles de veces más información que la que nosotros llegamos a poder acceder en tiempos de nosotros, ¿no? Que íbamos a la biblioteca y teníamos ahí unos 5 o 10 libros juntos y estábamos hojeando y hojeando y hojeando, y muchos de esos 10 libros, varios de esos 10 libros, la mayoría, pues terminaban desilusionándonos porque eran libros viejos y algunos de ellos tenían información buena pero incompleta, y buscábamos aplicaciones y casi no encontrábamos de los libros aplicaciones. Entonces teníamos que tratar de desarrollar la imaginación y decir qué puedo hacer con esto. Y actualmente no, ustedes ponen termistores, termocuplas, aplicaciones, y les va a traer mucha información de aplicaciones, y lo pueden hacer incluso en imágenes, ¿no? Le ponen imágenes ahí en el buscador y ponen el mismo argumento, ¿no? Termistores, aplicaciones, y les va a traer un montón de aplicaciones de termistores. Entonces tienen muchísimo, digamos que bagaje de información, o sea, mucho equipaje de información para aprender, ¿no? Para alimentar su imaginación. Entonces vean, aquí tenemos sensores que sensan temperatura, o sea, termistores, termocuplas, sensores que sensan la intensidad de la luz, que son los fototransistores y los fotodiodos, ¿sí? Sensores que sensan la fuerza o la presión también del agua, de algún fluido o de un mecanismo particular, y que se llaman galgas de fuerza y materiales piezoeléctricos. ¿Sí? Entonces, si queremos aprender más de eso, ya depende de cada quien y de la curiosidad que tenga por hacerlo. Si no quieren aprender más de eso y se quieren quedar con eso, pues se van a quedar con eso, pero casi no les va a servir. O sea, eso depende más que nada de ustedes que se interesen en esto. Hay muchísima información en las bibliotecas digitales que hay ahora y en la biblioteca física de la universidad. Hay también sensores de desplazamiento lineal, o sea, en línea recta, y desplazamiento angular. Sensores de desplazamiento lineal y angular
los potenciómetros, o sea, las resistencias variables, que pueden ser variables en línea recta o variables en una circunferencia, como el control de volumen que antes usábamos en los receptores, en los radios, las televisiones. ¿Sí? Entonces, los sensores inductivos y encoders de posición se llama. O sea, yo no voy a explicar todo esto, que es cada uno, porque me llevaría muchísimo tiempo a dar una explicación de esto y requeriría también de un buen rato de mi tiempo para dedicarme a recolectar información y transmitírselas. Entonces, yo les pongo aquí cuáles me sirven para censar el desplazamiento físico, cómo se llamarían, y ya ustedes deciden si les sirven o no les sirven y si quieren conocer de ellos. También hay sensores de velocidad, aceleración y distancia. ¿Sí? O sea, velocidad, aquí está velocidad, aceleración y distancia. ¿Sí? Que son aquí los tacogeneradores son en realidad sensores de velocidad, acelerómetros, pues es el sensor de aceleración. Y los sensores de efecto Doppler, que son los que envían una señal, choca la señal con el objetivo y regresa y sensan la señal cuánto tiempo tardó en ir y regresar, y con eso miden la distancia que hay hacia ese objeto. Entonces son los sensores de efecto Doppler, que son medidores de distancia. Luego vienen los micrófonos, que son muy conocidos de todos, que sensan la intensidad del sonido. Y luego vienen los sensores de velocidad del viento, que se conocen como anemómetros. ¿Sí? Hay más tipos de sensores. Ustedes pueden buscar libros de sensores, transductores y actuadores en la red o en la biblioteca de la universidad, y van a encontrar muchísimos más y muchas aplicaciones. Y luego los actuadores, que son los convertidores de una señal eléctrica a una señal física. Ustedes ven aquí que aquí les puse nada más 4 tipos de actuadores. Voy a bajar la cámara para que vean los 4 tipos de actuadores que les estoy poniendo aquí. Es el calentador resistivo. Quien no conoce una resistencia usada para calentar, la resistencia de una parrilla, de un horno, ¿sí? Produce o convierte la energía eléctrica en calor, así que pasa de una variable eléctrica a una variable física, que es calor, temperatura, ¿no? El LED y los dimmers de luz, que son convertidores de una señal eléctrica que sería voltaje o corriente, la convierten a intensidad luminosa. El dimmer igual, dimmer de luz es un controlador de intensidad luminosa. Hay unos muy sencillos y muy útiles, muy económicos, que incluso ya comercialmente los venden, ya tiene mucho. Luego sensores actuadores de fuerza, o sea, convierten una señal eléctrica en una señal de fuerza lineal o fuerza angular. Son los solenoides. Y los actuadores de intensidad del sonido convierten una señal eléctrica a una señal de audio, que son las bocinas. ¿Quién no conoce una bocina, verdad? Todos conocemos una bocina o conocemos un, un resistor, una parrilla, ¿no? Un resistor que produce calor. O los LEDs, que son populares en todos lados, ¿no? Los solenoides, quizás esto se escucha poco, pero se usan mucho en las puertas automáticas de las casas, en donde una señal eléctrica se convierte a una señal de fuerza para poder mover la puerta, una señal física, que es la fuerza, para cerrar y abrir la puerta de una casa. Entonces, esos son ejemplos de señales que se producen más bien son ejemplos de dispositivos que se pueden calificar como sensores y actuadores. Estos de acá, los sensores, cuando se agregan componentes
electrónicas para mejorar la señal se les llama transductores, ¿sí? Estos también se pueden agregar componentes electrónicas, pero se siguen llamando actuadores, eso sí, no cambia su nombre. Bueno, eso sería en lo que se refiere a esto. Vamos ahora acá y vamos a continuar con eh, este un poquito, déjame ver qué información puedo agregar de esto de las señales analógicas. Eh, las señales analógicas, si ustedes ven aquí, son continuas, pero pueden llegar a ser periódicas. La mayor parte de las veces no lo son, porque no está previsto que sea periódico las variables analógicas. Este, por ejemplo, si la temperatura en un horno varía, pues no está siempre variando igual. Puede empezar lenta y después subir mucho y luego volver a bajar, a crecer con una velocidad más lenta. Si yo hablo, estoy produciendo una señal física que es la intensidad del sonido, pero no hablo siempre lo mismo, no estoy diciendo siempre las mismas palabras para decir que estoy produciendo los mismos sonidos y la señal debe ser igual siempre. Que esta señal, así como está, se vuelva otra vez a repetir, eso sería una señal periódica. Pero como estamos siempre cambiando, no somos repetitivos, pues las señales de este tipo analógicas físicas, pues son señales que no son periódicas. Pero eso no importa, o sea, esas señales están contenidas de muchas componentes periódicas, todas ellas, ¿sí? Por intervalos podemos extraer señales periódicas de ahí. Entonces, estas señales pues tienen características particulares. A la hora de que se diseña o se fabrica o se produce un sensor o un actuador y el fabricante lo quiere probar, pues no lo prueba con señales reales, normalmente lo prueba con señales periódicas, con señales que producen aparatos electrónicos como los que usamos en el laboratorio, el generador de señales. Entonces, este generador de señales produce señales repetitivas que todo el tiempo son iguales, pero son suficientes para probar estos sensores y estos actuadores y ver que funcionen correctamente y que cumplan los estándares de calidad para alguna aplicación práctica. Entonces, lo que sí podemos decir que no les anoté, nada más se los comenté, pero sí es bueno saberlo, tenerlo presente, es que los transductores, por ejemplo, hablando de esto, que son los transductores que aquí está definido, dice, los transductores producen voltajes de salida de 0 a 5 volts o de 0 a 10 volts. O sea, cuando ya el dispositivo sensor se le han agregado componentes electrónicas para mejorar la calidad de la señal, normalmente se busca que la señal, si es de voltaje, esté dentro de esos rangos de 0 a 5 y de 0 a 10. O sea, en ese espacio de variación puede generarse el voltaje de un transductor, ¿sí? Si este transductor no produce tanto señales de voltaje, sino señales de corriente, como puede ser un micrófono, por ejemplo, ¿no? Entonces el rango de corriente les voy a poner aquí, ¿no? Eh, otros
transductores producen señales de corriente de salida que varían de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Entonces, de 4 a 20 miliamperes son las corrientes que, si es un transductor que convierte temperatura a corriente, traduce la temperatura a corriente, pues va a estar en este rango de variación, ¿sí? Bueno, aquí les comentaba que hay algunos sensores que producen señales más chiquitas. Por ejemplo, los sensores que se usan en biomédica para censar los latidos cardíacos producen señales que son de microvolts, pero se le agregan componentes electrónicas y se puede hacer que la señal suba a valores de milivolts. Y entonces ya se busca o de volts que esté en rangos así, ¿no? O sea, en rangos ya más útiles, que en donde el ruido no vaya a opacar la información de esta señal, porque el ruido, el voltaje de ruido, que muchas veces es resultado de las ondas electromagnéticas que estamos invadidos por todos lados, ese ruido tiene magnitudes de voltaje que llega a ser a veces de algunos cientos de microvolts y puede llegar a opacar las señales de voltaje si estas son pequeñitas, pueden oscurecerlas. Entonces, en vez de que la señal nosotros la veamos como esta señal que se produce, por ejemplo, la señal así, cualquiera, en vez de verla así, la vamos a ver como una señal así demasiado ruidosa. O sea, se supone que esta señal es esta misma, pero esta es una señal que si la llevamos a una amplitud razonable como esta de 0 a 10, el ruido no se va a hacer notar casi, porque es tan pequeño que a la vista de nosotros, en esta escala que maneja de 0 a 10, el ruido que es de microvolts no se alcanza a ver, pero si la señal es pequeñita y no maneja un rango así, sino que maneja un rango que vaya de 0 a, vamos a suponer, 10, pero milivolts, mientras que acá son volts, ¿sí? Acá son de 0 a 10 volts, la señal de microvolts no la opaca. En cambio acá, si la señal va de 0 a 10 milivolts, la pura señal, esta variación va de 0 a 10 milivolts, el ruido, el tamaño del ruido, que es este grosor que está aquí, este grosor, ¿sí? Ese ruido tiene magnitudes que pueden ser del orden de microvolts y va a opacar esta señal, la va a empañar, a deformar, ¿no? O sea, la información que pudiera contener la va a oscurecer, no la va a dejar ser nítida ni útil para la aplicación que queremos. Por eso las señales se tienen que tratar de mejorar con esta amplitud, y para eso es que se le conectan componentes electrónicas y el sensor no se compra solo, se compra a veces ya
como transductor. Se compra ya aparejado, unido a componentes electrónicas para evitar tener problemas de este tipo, ¿sí? Entonces, eso sería ahorita. Y vamos a pasar a otro concepto que sería la notación de una señal. Bueno, vamos entonces a ver notación. Hay reglas para la notación de las señales eléctricas, voltaje y corriente, hay reglas de notación y también para la señal de potencia, que son las tres variables que más usamos. Las otras variables como carga, energía o flujo magnético, son señales que se usan poco, por lo menos en electrónica. En ingeniería eléctrica se usan más esas variables, pero en electrónica, voltaje, corriente, potencia son las señales que frecuentemente se están manejando. La notación, ¿sí? Existen señales que se llaman señales de corriente directa, o sea, cuando la corriente fluye por un conductor eh, en una sola dirección, o sea, las cargas fluyen en una sola dirección y no cambian. Estas señales son señales de corriente directa. Las señales en donde la carga eléctrica por momentos fluye en un sentido y luego en sentido contrario, aquí le voy a hacer otro dibujito. Viene, por ejemplo, las señales por momentos así y de repente invierten su sentido y van en sentido contrario. O sea, en un instante de tiempo T0 están en un sentido, en un instante de tiempo T1 invierten el sentido. En cambio, las señales que en un instante de tiempo T0, T1, T2 siempre está en la misma dirección, son señales de corriente directa. Cuando las señales invierten su sentido, van en una dirección y luego en otra, entonces son señales de corriente alterna. ¿Sí? De corriente alterna. O sea, hablando ya en términos de un cable, de la corriente de un conductor, el voltaje o el voltaje que produce esta corriente se llama de corriente directa. Si, por ejemplo, hablando de un resistor, si siempre fluye solo en una dirección, una señal que genera corriente directa siempre en esa dirección viene de una fuente directa. Para producir corriente directa casi siempre viene de una fuente constante, una fuente directa, de voltaje directo. Pero esas son las señales de este tipo, o sea, las señales que circulan en un solo sentido. Pero cuando tengo un cable que lleva corriente en un sentido y de repente lo invierte, puede ser, por ejemplo, el mismo resistor que viene así en un instante de tiempo T0 y en un instante de tiempo T1 invierte su sentido de corriente. ¿Sí? Estas son corrientes. Entonces, si la corriente cambia de dirección, lo más probable es que venga de una señal que está variando con el tiempo a través de ese elemento. Así que hay dos tipos de señales analógicas, que son las de señales de corriente directa, las señales de corriente alterna. ¿Sí? Vamos al pizarrón blanco. Bueno, estamos entonces con la notación. Vamos a seguir recalcando que estamos en este tema, notación. ¿Sí? Cuando hablamos de señales
puramente, eh, bueno, que toman valores positivos y negativos que pueden ser como esta, o señales como esta, o señales como esta, ¿sí? O señales como, por ejemplo, esta o esta otra señal. Si ustedes se fijan, son señales que están tomando valores positivos, negativos. Positivos, negativos, o sea, intervalos en los que son positivas, intervalos en los que se vuelven negativas. Y no tienen que durar lo mismo, no tienen que durar el mismo tiempo positivas que negativas, como estas que son simétricas. Las que están arriba se llaman simétricas porque duran lo mismo en tiempo positivo que en tiempo negativo. Estas señales son simétricas, ¿sí? O sea, acá tengo señales simétricas. Estas señales de abajo pues son con respecto al tiempo, o sea, a este eje que es T. Estas señales son no simétricas. Pero no dejan de ser señales alternas, de corriente alterna. Todas estas son señales de corriente alterna, porque toman valores positivos y negativos, ¿sí? Este tipo de señales se indican siempre con letra minúscula para indicar que dependen del tiempo. Así como en cálculo nos enseñaron que en una función que depende del tiempo se pone f, es letra minúscula, y se le agrega la t para indicar que depende del tiempo, ¿sí? Nunca nos enseñaron que se escribía f mayúscula, no, siempre nos enseñaron letra minúscula, f de t, no f de t, ¿sí? Esta opción no viene en los libros. Entonces ese tipo de señales de corriente alterna usan esta notación, letra minúscula y un argumento en el tiempo, ¿sí? Estas señales, las señales de corriente alterna, se identifican con letra minúscula y si queremos diferenciar una de la otra, se les agrega subíndices minúsculos. Entonces se le pone, por ejemplo, esta VA, esta puede ser el voltaje VB, esta el voltaje VC, esta el voltaje VD, esta el voltaje VE. Entonces, todas ellas son función del tiempo, aunque aquí nos está indicando que depende del tiempo, la gráfica nos lo dice, pero ya cuando hablamos de ellas en una expresión matemática, por ejemplo esta, cuando hablo de ella, de esta función, pues tengo primero que identificar en ella su valor máximo. ¿Cuál es el máximo de esta señal? Así que esta señal tiene un máximo aquí, un tope, un máximo que se llama el pico, el voltaje pico. Ese voltaje tiene un valor así, le puedo poner, por ejemplo, se pone una letra mayúscula y un subíndice que puede hacer referencia a que es el pico. Le puedo poner P si quiero indicar que es el valor pico. Eso quiere decir que aquí abajo estaría el pico negativo.
Y a la hora de trasladar esta a una notación matemática, le tendría que poner así, BA dt, porque depende del tiempo, y definirla basado en su valor pico. Como es un seno, le llamaría BP seno, ¿sí? Seno, y en el argumento de la función senoidal voy a incluir el periodo de la señal, el tiempo que dura un ciclo. O sea, aquí está el tiempo que dura un ciclo. Esta T que está aquí, mayúscula, que se ve chiquita, pero es una T mayúscula, es el periodo de la señal. Entonces, T es el periodo, el tiempo de duración de un ciclo, o sea, todo el rango de valores antes de que se vuelva a repetir, todo el rango de valores distintos que puede llegar a tomar antes de que se vuelva a repetir. Eso viene aquí, viene señalado como 2pi sobre t. Esta t es el tiempo que dura un ciclo, y la dependencia del tiempo se agrega enseguida, así. Entonces, a esta división, a este cociente, se le llama la frecuencia angular. Así que la frecuencia angular es 2pi sobre t. ¿Sí? Está en radianes sobre segundo. ¿Sí? La frecuencia angular en radianes sobre segundo. T está en, T es el periodo, está en segundos. Para simplificar esta expresión, al inverso de t se le llama la frecuencia hertziana, o sea, 1 sobre t está en hertz. Hertz es la abreviación del apellido de la persona que definió este concepto, frecuencia hertziana. ¿Sí? La frecuencia hertziana. Y esta es la frecuencia angular. Angular. Así que para escribir la expresión matemática de esta señal, aquí hay solo un ciclo dibujado, la traslado tomando el valor pico y si es un seno, o es un seno como lo vemos, pues lo escribo, ¿no? Seno de 2pi sobre t, que es el periodo, por el tiempo. Como esto es la omega, entonces BA de t la puedo escribir como BP seno de omega t. Este es el voltaje en función del tiempo de esta señal, pero estoy usando notación de letra minúscula y subíndice minúsculo. De la misma forma, si quiero hablar de esta señal, pues también tendría que definir su valor máximo, y el máximo positivo, bueno, si es simétrica, el máximo positivo debe ser lo mismo que el máximo negativo. La voy a poner más chiquita para que se vea más exacta, porque ahí se ve más grande el semiciclo negativo. Así que lo voy a poner así. Entonces aquí estaría el menos BP y BP. Voltaje pico y en consecuencia abajo el menos voltaje pico.
pico negativo, pico positivo. La distancia que hay del pico al pico se llama voltaje pico-pico. O sea, todo este rango lo voy a identificar con otro color para que ustedes lo vean más claro. Voy a borrarle esta definición del periodo que está por acá, así. Entonces, la distancia que hay aquí, acá, esta distancia se llama voltaje pico a pico, ¿sí? VPP, voltaje pico a pico. La distancia de la cresta superior a la cresta inferior. Pero a la hora de escribirse solo se escribe el voltaje pico, BP seno de omega t. Así, esta señal que tengo acá, por ejemplo, tiene un periodo que va hasta aquí está el periodo. Este es el lapso de tiempo que corresponde a un periodo, ¿sí? El periodo de la señal, el rango de tiempo en que toma todos los valores posibles antes de volver a repetir la secuencia de todos los valores que puede tomar. Así que aquí vuelve a repetir la secuencia. Hace primero un ciclo y luego otro ciclo. Hay dos ciclos aquí. Si esto es simétrico, en este punto debe estar t sobre 2, la mitad del periodo. Y aquí en este punto debe estar t sobre 4. Y por acá debe estar tres cuartos del periodo, ¿sí? Entonces ahí tengo una señal triangular. Esta obviamente no la puedo definir con esta notación. La tengo que definir por segmentos de recta. ¿Cómo van los segmentos de recta? Esa la voy a poner acá. O sea, para una señal triangular, por ejemplo, BB ocupa el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Son tres rectas. Esta señal se compone de tres rectas. Este es el eje de tiempo. Entonces la voy a escribir así. BB de t es BB, pero función del tiempo. Y va a ser tres rectas. Así que abro una llave y escribo las tres rectas. La primera recta que está definida por estos valores, estos puntos, y por la pendiente que definen esos dos puntos o este segmento de recta, ¿sí? Sacamos la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Es la altura entre la base, la ordenada entre la abscisa, o sea, BP entre t cuartos. Eso me va a dar 4 BP sobre t. Y luego la multiplico por t menos el punto de cruce. El punto de cruce es el origen, sería t menos 0. Esta es la ecuación de esa recta. Esa recta solo es válida en este espacio de tiempo que va desde 0 a t cuartos, ¿sí? Es mayor o igual, ¿sí? En este espacio de tiempo es válida esta primera recta, pendiente positiva, por eso es más. Esta recta que baja tiene la misma pendiente, o sea, baja la misma velocidad con la que esta subió, pero es ahora de bajada, es negativa. Entonces quiere decir que este valor se va a repetir en la siguiente recta, pero ahora es negativa, viene hacia abajo. Así que va a ser menos 4BP sobre T. ¿Sí?
es la misma pendiente pero negativa. Y va a multiplicar algo semejante a esto, un paréntesis que es t, este t que está aquí, menos el instante de tiempo en el que cruza. El tiempo en el que cruza pues es t medios. ¿Sí? Esta es una forma de escribir la ecuación de una recta. ¿Sí? Se llama punto pendiente. Esta recta describe todo este espacio de tiempo desde este punto hasta este punto. Así que abarca desde t cuartos hasta 3t cuartos. Le pongo aquí, abarca desde t cuartos hasta 3t cuartos. Y luego viene esta otra recta, este pedacito de recta hasta llegar a ese punto. Si ustedes se fijan, esta recta es como esta, tiene la misma pendiente, son paralelas esta de esta. Como tiene la misma pendiente, pues se va a repetir esto. Es una pendiente positiva, así que va a ser 4bp sobre t y va a ser ahora t menos el instante de tiempo donde cruza. ¿Dónde cruza? Cruza justo en el periodo. Así que le pongo aquí t menos t, y esta recta solo es válida desde 3 cuartos de t a t. Así que le pongo aquí, va a ser válida desde 3 cuartos de t hasta t. Y ya tenemos, ahí lo están viendo, la descripción matemática de esta recta, de esta forma de señal que es triangular. La forma de señal senoidal pues tiene esta notación que vimos acá, o esta más simplificada. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí esta definición de frecuencia 1 sobre t, aquí la podemos insertar y podemos decir que omega es 2pi por f. En vez de poner 1 sobre t, pongo f, 2pi por f, radianes sobre segundo, la frecuencia angular, ¿sí? En este caso. Y una señal como esta, que es una señal simétrica pero cuadrada, es muy sencilla de describir. Su periodo va desde el origen, desde acá hasta acá. O sea, aquí está el periodo t. La mitad del periodo está aquí, es t sobre 2. Su valor máximo es bp, su valor mínimo es menos bp. Entonces, tengo su máximo, pico positivo, bp, su pico negativo, menos bp. Y la mitad, cuando toma valores positivos, va desde 0, desde el origen, lo voy a poner aquí, desde el origen hasta t medios, a la mitad del periodo. Y de t medios a t toma valores negativos. Así que, si voy a hablar de esa señal BC de t, aquí está, BC, pero función del tiempo, la pongo así, abro una llave y son solo dos valores, solo tiene dos valores. Uno que va a ser el voltaje pico en el primer medio ciclo de 0 a t medios, y el voltaje pico negativo en el otro medio ciclo, que es de t medios a t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo un voltaje negativo? Ahí lo digo cuadrado, una señal cuadrada de voltaje. ¿Cómo la escribo? La escribo definiendo el intervalo en que es positivo, que es esta expresión. Vale el máximo, voltaje pico, en el primer medio ciclo. Aquí está, primer medio ciclo. Y luego vale menos el voltaje pico en el segundo medio ciclo, que va de t medios a t, que está aquí, de t medios a t. Y no le pongo igualdad en los rangos que defino, porque es una señal discreta, o sea, no tiene continuidad justo en las transiciones en t medios y t, no tiene continuidad. ¿Sí? Así cada vez que hay una transición no hay continuidad. En cambio sí tienen continuidad esta y esta, ¿no? Pero no por eso deja de ser una señal analógica. Se puede considerar también una señal discreta, que le llegan a llamar digital. Pero
es más, como toma valores positivos y negativos, es más común conocerla como una señal analógica que también es útil. Abajo tengo señales que son también analógicas, pero ya no son simétricas con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, ya no duran lo mismo arriba que abajo, ni tienen la misma forma arriba que abajo, ¿no? Su forma es diferente. Así que estas señales ya tienen una definición matemática un poquito diferente, ¿no? O sea, esta sí sería muy semejante en su expresión matemática a esta, nada más que los intervalos de abajo son más chiquitos, ¿no? Que sería, este intervalo sería más pequeño. Habría que definir cuánto vale, en dónde empieza, en dónde termina, o sea, dónde es y dónde empieza, dónde termina. Si empieza, por ejemplo, ¿no? Si suponiendo que empieza en 7 octavos del periodo y termina en el periodo, o sea, su estado bajo solo dura un octavo del periodo y su estado alto dura 7 octavos del periodo, su estado alto. Su estado bajo dura un octavo. Y entonces hay que definirla de esa manera, ¿no? Y así cada señal se busca definir de distinta forma. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que una señal de corriente alterna se escribe con letra minúscula, subíndice minúsculo, y se le agrega el paréntesis para indicar que depende del tiempo. Esto es esta notación, ¿sí? Bueno,